Pues muy buenos días, sean ustedes bienvenidas y bienvenidos al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en esta no muy asoleada mañana de primavera. Esperamos que tanto el clima como la población que nos ha acompañado, con el público que nos ha acompañado, mejoren durante el proceso de la mesa, y les agradecemos mucho a quienes están ya aquí para acompañarnos. Y agradecerles sobre todo a Fundar y a las personas del equipo que nos acompañan. Esta es una apuesta, Fundar es uno de los organizadores del evento. Es una apuesta, está presentado como la presentación de su página web, que ha sido un trabajo extraordinario de análisis de sentencia, pero en el camino se transformó, y creo que se transformó de una manera muy positiva. Las investigadoras de Fundar han hecho un trabajo extraordinario en muchos niveles, están llevando una sentencia particular que creo que es mejor que ya les expliquen de qué se trata y cómo ha evolucionado, pero creo que es bien importante porque es entender las razones de esta herramienta que ellas han creado, que presentaron hace un año por acá y en el PUEG, y nos vuelven a acompañar ahora ya con una evolución dentro de su trabajo. Felicitarlas por el trabajo que están realizando en ese sentido. Y bueno, me toca darle la bienvenida a nuestra moderadora, que es la doctora Mariana Mora. Ella es, como digo, doctora en Antropología Social por la Universidad de Texas, Austin. Es investigadora y estudiante huésped en el CIESAS, sede sureste y Distrito Federal. Bueno, fue de 2005 al 2008. Ya le estoy quitando 6 años, 8. Es maestra en estudios latinoamericanos de la Universidad de Stanford. Es investigadora del área de derechos humanos de Fundar e investigadora profesora en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Sean ustedes bienvenidas. Esta es su casa, siempre su casa, y les agradecemos mucho que hayan permitido y que hayan accedido a acompañarnos en este espacio. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Antes de iniciar la mesa, les queremos explicar que hay una pequeña corrección. Si bien íbamos a presentar la página de Justicia y Género, más bien hay un cambio en el programa que no se pudo agregar después de la publicación. En esta mesa, Fundar va a presentar un caso emblemático, el caso emblemático de Irene Cruz Zúñiga, que es un caso de violencia obstétrica que incluye elementos que tienen que ver con el derecho a la salud, los derechos sexuales y reproductivos, la salud materna y acceso a la justicia. Es un caso que van a explicar ahorita Cecil Lachenal y Itzel Silva, sobre que no solamente trata de una mala práctica médica, sino de discriminación de género y de un racismo institucional por ser una mujer indígena. Irene Cruz Zúñiga es una mujer mixteca, nazavi, de Oaxaca. Y este caso es emblemático en el sentido de que articula múltiples discriminaciones, no solo la falta de acceso acceso a la salud, sino también sus condiciones de pobreza extrema y de, como dije anteriormente, de racismo por ser una mujer indígena. Entonces, el caso que se va a presentar reúne y obliga a las que llevan el caso en la defensa de Fundar a buscar una perspectiva interseccional, o sea, buscar esta condición de pobreza, de condición étnica y de mujer para tratar de llevar la defensa legal, que incluye el uso de herramientas auxiliares de justicia, de un peritaje cultural que ha sido bastante importante y está abriendo cancha en casos de justicia para mujeres indígenas. Entonces, este es el caso que se va a presentar primero va a exponer la doctora Cecil Lachenal. La voy a presentar y cada una de las ponentes va a tener 20 minutos. Entonces, para presentarles a Cecil tiene un doctorado en Derecho Público y una maestría en Estudios Latinoamericanos del Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad de la Sorbona Nueva, Francia. Ha sido doctorante invitada en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, tanto en Oaxaca como en el DF, y consultora para la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos en el proyecto de acceso a la justicia para los pueblos indígenas en Oaxaca. Desde 2008, Cecilia es investigadora en Derechos Humanos en Fundar, trabajando temas de acceso a la justicia, derechos indígenas, derechos de género y violencia contra las mujeres.
Buenos días, Cecil. Tienes 20 minutos. Gracias. Muy buenos días a todas y todos. Pues un gusto de estar aquí y de poder tener esa oportunidad de presentarles un trabajo que hemos venido haciendo desde el año 2013 y que está culminando desde el inicio de este año 2016, ¿no? Yo quisiera un poquito en este espacio aprovechar para comentar sobre la importancia que desde Fundar estamos empujando de los peritajes antropológicos, psicosociales, de los peritajes sociales en general, ¿no? Como herramientas útiles para los operadores de la justicia, en ciertos casos, claro, para poder tener elementos, ¿no? Para leer hechos, leer circunstancias en los cuales se van a constituir hechos que pueden ser calificados o no como un delito o como una violación a derechos humanos. Eso es, por un lado, lo que aporta el peritaje, al mismo tiempo que aporta elementos también para toda la reparación del daño, ¿no? Entonces, van a ser como dos partes en mi intervención, una parte un poquito más genérica sobre los peritajes antropológicos con perspectiva de género, que es el que hemos aplicado en el caso de Irene Cruz Zúñiga, y después hablarles más en específico del peritaje en el caso de Irene. ¿Qué significa un peritaje con perspectiva de género? Primero, lo importante es que mencionar es un peritaje que va a buscar visibilizar las condiciones de desigualdad en las cuales viven las mujeres y las personas femeninas. Aquí hay una cuestión epistemológica sobre la subjetividad o la neutralidad o la objetividad del peritaje. Nosotras sostenemos que un peritaje con perspectiva de género en efecto no es una perspectiva neutra. La perspectiva de género no es una perspectiva neutra, pero sí es objetivo porque vamos a usar categorías, posturas que se van a hacer explícitas, que se pueden defender y sobre esas categorizaciones se va a poder construir el debate o el discurso científico, si es necesario. Entonces, para nosotras, esa es como lo que le da su objetividad al peritaje y lo hace válido como prueba, ¿no? Para admitirse en un proceso judicial. Sobre la pertinencia del peritaje con perspectiva de género, lo que queremos aquí enfatizar un poco es que no necesariamente está un peritaje con perspectiva de género involucrado a la presencia de una mujer en hechos que vamos a tratar de analizar o a tal o cual tipo de delito, ¿no? Sino que más bien un peritaje con perspectiva de género es pertinente cuando lo que se quiere mostrar es las relaciones asimétricas de poder y las situaciones estructurales de desigualdad. Entonces, en base a esto, digamos que hay varios objetivos que persigue un peritaje con perspectiva de género. Un primer objetivo sería proveer una explicación de los hechos o de las circunstancias desiguales de género, esas relaciones de poder y la situación de discriminación en las que se encontraba la víctima o sobreviviente de violencia debidas a su situación y condición de género. Otro objetivo de ese tipo de peritaje es visibilizar hechos o circunstancias que se han naturalizado y que se consideran normales y
así poder entender cómo está operando la discriminación contra las mujeres. Otro objetivo de esos peritajes es, como les mencioné al inicio, establecer medidas de reparación integral del daño con perspectiva de género. Como sabrán, desde la aprobación de la Ley General de Víctimas en México en el 2012 y la reforma constitucional en la materia, el Estado mexicano tiene la obligación de reparar integralmente los daños a las víctimas. Y eso pues es un reto considerable para las instancias de justicia. Entonces ahí el peritaje antropológico con perspectiva de género sí se constituye como una herramienta útil para los operadores de justicia y los jueces y magistrados a la hora en específico de reparar, de determinar las medidas de reparación del daño. Me voy a detener un poquito sobre esta cuestión de la reparación del daño porque nos parece que es un punto importante, más aún cuando en México estamos transitando a un sistema de justicia penal acusatorio, donde se supone que hay un cambio de paradigma, ¿no? de un enfoque punitivo a un enfoque un poco más equilibrado entre las víctimas y los imputados, pero también entonces entre el castigo y la reparación del daño para las víctimas. Entonces, esa cuestión de la reparación del daño sí se está volviendo un tema muy relevante al cual hay que dedicar mucha atención en todos estos, bueno, en esas transformaciones del aparato de justicia. Y entonces, ¿en qué herramientas nos van a ser útiles para poder establecer esas medidas? Y aquí, cuando hay hechos que involucran relaciones asimétricas de poder, relaciones desiguales de género, nos parece que el peritaje es sumamente interesante porque, bueno, además de retomar, de poder permitir determinar los 4 tipos tradicionales, ¿no?, que constituyen la medida de reparación, que es la satisfacción, la rehabilitación, la compensación y las medidas de no repetición, nos parece que el peritaje tiene una función muy importante. Pensar en medidas de reparación con perspectiva de género, ¿qué significa? Existen varias recomendaciones de instancias internacionales, incluso para el caso mexicano existe la sentencia de Campo Algodonero de la Corte Interamericana, que nos ayuda a pensar un poquito qué tendrían que ser las medidas y en específico las de no repetición cuando desde una perspectiva de género, ¿no? Significa tomar en cuenta los impactos diferenciados que la violencia causa en hombres y mujeres, pero más que nada significa enfatizar la vocación transformadora que las reparaciones deben de tener, de tal forma que no tengan solamente un efecto restitutivo, sino transformador y correctivo. De lo que se trata es de tratar de remediar la situación de violencia y de discriminación estructural que ambientó el caso. Les quiero citar muy brevemente un extracto del informe de la Relatora Especial sobre la Violencia de Género de la ONU, donde se resume muy bien. Las reparaciones a las que tienen derecho las mujeres no pueden limitarse a devolverlas a la situación en que se encontraban antes del caso concreto de violencia, sino procurar un potencial transformador. Ello supone que deben aspirar en lo posible a subvertir, que a apuntalar las preexistentes modalidades de subordinación estructural general, jerarquías de sexos, marginación sistemática e inequidades estructurales que posiblemente sean la raíz misma de la violencia sufrida por las mujeres. Aquí lo que es importante es que
debe ser transformador porque es devolver la mujer a su situación anterior es devolverla a una situación de violencia, ¿no? Entonces no sería esa medida reparadora. Entonces, otro punto importante sobre esos peritajes es que deben permitir entonces de determinar los distintos daños causados a las mujeres víctimas y o sobrevivientes de violencia de manera adecuada a su contexto cultural, ¿no? Entonces, por ello, nosotros pensamos que los peritajes antropológicos con perspectiva de género y en general los peritajes sociales son un medio idóneo para proponer medidas de reparación integral del daño que no sean solamente individuales, sino que busquen la transformación social necesaria para evitar esa repetición del daño. También brevemente comentarles que en los peritajes es importante la participación en la medida de lo posible de las víctimas o de los sobrevivientes para justamente establecer medidas que les sean significativas desde su propio concepto de justicia, desde su propio contexto cultural, ¿no? Un poquito más sobre el peritaje antropológico con perspectiva de género. ¿Por qué es útil? Además de de los aportes que nos puede permitir para establecer las medidas de reparación del daño, pues porque también nos permite aterrizar desde el caso concreto las relaciones de poder, las relaciones de dominación y de discriminación de que son objetos las mujeres, ¿no? Sea por su pertenencia a un pueblo originario o afrodescendiente. El peritaje antropológico sí permite, como decía Mariana, esta visión y el análisis interseccional. Permite tomar en cuenta a partir de un mismo caso y de identificar cómo se están cruzando discriminaciones de étnica o por pertenecer a un grupo étnico, discriminaciones de género por ser mujer, en el caso que nos ocupa aquí, y también discriminaciones por clase o por tipo de ocupación. Aquí en el caso también Irene es una mujer que viene de un ámbito rural. Entonces, en esos casos de violencia contra las mujeres, el peritaje permite visibilizar y entender las causas y los impactos de esos diferentes tipos y modalidades de la violencia, más allá de solamente la esfera individual. Entonces, nos permite indagar en el contexto familiar y en el contexto comunitario e incluso en el contexto regional o local, y permite dar cuenta de esos distintos tipos de control y de dominación y de su articulación. Ahora más en específico sobre el caso de Irene Cruz Zúñiga. Este caso es un caso de negligencia médica en la atención del parto de una mujer mixteca de la región de la Sierra Sur de Oaxaca, que se llama Irene Cruz Zúñiga. Ella durante la cesárea de emergencia que le practican, sufre un paro respiratorio que según los dictámenes médicos se debió a la mala praxis al momento de aplicarle la anestesia, ¿no? Y le ocasiona un daño cerebral y la inmovilidad de su cuerpo de manera permanente, total e irreversible. El peritaje, ahorita Itzel Silva les hablará un poco más del proceso judicial, en cómo interviene el peritaje, pero digamos que este es un peritaje que es solicitado por el magistrado del Tribunal Unitario del Circuito de Oaxaca, que conoce del caso por otra vía, digamos,
y se realiza a partir de una serie de preguntas que hace el magistrado para poder establecer, él está interesado en poder establecer medidas de reparación del daño para Irene y su familia. Entonces, tiene dos objetivos el peritaje: mostrar cómo esa negligencia médica de la cual Irene es víctima ha cancelado sus proyectos de vida, no solamente de ella, sino los de su familia, y definir cómo se puede reparar adecuadamente este daño, tomando en cuenta el contexto social y cultural en el cual vive Irene y su familia. Entonces, es decir, tomando en cuenta una doble perspectiva, la cultural y la de género. El peritaje se elaboró en Fundar y se entregó al magistrado como en el transcurso del año 2013. Y lo que nos parece importante aquí poner en la mesa son como esos aportes del peritaje, que fue por un primer aporte es la identificación de las víctimas más allá de la víctima directa, ¿no? La víctima directa es Irene, porque ella es quien sufre directamente lesiones, daños a raíz de esta negligencia médica, pero el peritaje muestra que que hay una afectación que no solamente concierne a Irene, sino también pues a su hijo, porque nace su hijo, sobrevive y vive, y a toda su familia, ¿no? También precisamente se identifican una serie de daños a nivel individual, es decir, para Irene, a nivel familiar y a nivel comunitario, ¿no? A nivel familiar, algo muy importante que destaca el peritaje es toda la reorganización que implica para la familia pues atender a Irene, porque cuando Irene sufre esta negligencia, esos hechos de violencia obstétrica, al final, o sea, pasa por distintos hospitales, pero al final la devuelven a su casa y las instituciones se desentienden de su situación, ¿no? Está de vuelta a su comunidad, a la casa de su familia, y ahí es su familia quien se tiene que hacer cargo de ella y de su hijo chiquito, ¿no? Entonces aquí brevemente ya mencionar que en el caso de Irene, si bien hay como unos daños en efecto a nivel familiar, pero también a nivel comunitario, ¿no? Se genera, y el caso de Irene no es el primer caso que sucede en la región, hay muchos otros casos que han sido documentados, pero entonces también participa de esta pérdida de confianza de las mujeres, de una inseguridad y vulnerabilidad frente a cómo nos atendemos nuestra salud reproductiva, las mujeres en un contexto donde las instituciones oficiales de salud no atienden bien, incluso hay como una cuestión de lejanía, ¿no? Para la atención, y además en un contexto donde todos los saberes y conocimientos locales de las parteras rurales y las parteras indígenas está totalmente desacreditado e incluso prohibido, ¿no? Por parte de las instancias estatales. En el caso de Irene, de cierta manera, el tejido familiar y comunitario sí permitió cierto amortiguamiento del daño, ¿no? Porque sí toda la familia se volcó hacia la atención a Irene y su hijo, y entonces aquí ya se permitió un poco un papel de resiliencia para la familia.
También otro aporte importante del peritaje pues es precisamente la visibilización de todo el trabajo de cuidado que ha implicado dar atención a Irene y su hijo, y visibilizar en especial el trabajo que ha implicado para las mujeres de la familia, en específico pues, su mamá y su hermana, para quienes también se cancelaron los proyectos de vida, ¿no? Ya toda su vida se volcó a cuidar a Irene, y los cuidados de Irene son muy precisos, toman mucho tiempo, son muy pesados, ¿no? Y lo otro que quisiera mencionar antes de dejar la palabra es pues toda la visibilización de este racismo estructural hacia las mujeres indígenas. El peritaje no pudo desarrollar demasiado esta parte, pero sí visibilizar un par de elementos que nos parecen que son constitutivos, ¿no?, de este racismo estructural de las instituciones hacia las mujeres indígenas. Les mencionaba ahorita lo de la lejanía de los servicios públicos, la falta de infraestructura en materia, ahí en específico de atención a la salud, pero también de carreteras, etcétera, que hacen que las mujeres indígenas de la Sierra Sur de Oaxaca están muy alejadas. Además de esta cuestión, existe una alta rotación del personal de salud y deficientes capacidades de atención por parte de este personal, en específico para la atención de las emergencias. También se pudo visibilizar cómo el personal de salud en las comunidades no toma en cuenta la voz de las mujeres indígenas y coarta su autonomía sobre su cuerpo y su poder de decisión, y las obligan, por ejemplo, a practicarse las pruebas del Papá Nicolau, pero también en el caso de Irene hay otra violación a sus derechos reproductivos, que consiste en la imposición de un DIU en el momento en que la mala atención médica ocurre. Además, encuentran tiempo para colocarle un DIU, obviamente sin su consentimiento ni información, ¿no? Entonces aquí sí es bastante, o sea, este caso es de los que muestra, ¿no?, que las mujeres indígenas constantemente son víctimas de la imposición y control de su vida reproductiva por parte de las autoridades médicas del Estado. También el peritaje visibiliza esa discriminación sobre los conocimientos y las prácticas curativas locales, y esta imposición de este modelo de salud, ¿no?, que no incorpora esos saberes y que los prohíbe, pero que por otro lado no tiene los recursos suficientes para poder desarrollar una infraestructura que permita garantizar el acceso a estos servicios, y que conduce a poner a las mujeres indígenas y rurales en una situación de extrema vulnerabilidad. También el peritaje, en base a todo este análisis y comprensión de estos hechos que son constitutivos, ¿no?, de toda esta violencia contra Irene, establece toda una serie de medidas de reparación para la reparación integral del daño, ¿no? Si quieren, más adelante podré compartirles un par. Ajá. Y solamente quisiera cerrar mi intervención para recalcar dos cosas que nos parecen importantes de los peritajes, ¿no? Uno, el primer punto es que los peritajes son importantes en los procesos judiciales porque dan como información, ¿no?, sobre hechos, circunstancias, y permiten contextualizar y entonces poder identificar, como en casos como el caso de Irene, dinámicas desiguales, ¿no?, distintas lógicas que marcan la desigualdad
estructural para las mujeres indígenas y rurales, en este caso, ¿no? Pero también entonces nos permite avanzar un poco hacia la interpretación de los derechos y nos permite pasar de un caso donde las violaciones a los derechos son a los derechos individuales de Irene, pero también finalmente el peritaje lo que muestra es que no solamente es un caso individual, ¿no? Que también entonces hay que ir pensando en términos de derechos colectivos o de cómo esa violación a los derechos de un individuo tiene impactos y afecta a colectivos, afecta a todas las mujeres indígenas rurales de la Sierra Sur de Oaxaca en este caso, ¿no? Pero podríamos incluso ir viendo y pensarlo un poco más allá. Y el último punto sobre los peritajes que quiero recalcar aquí, pues es como su papel multifuncional, ¿no? Permite dar elementos a los operadores de la justicia, por ejemplo, ¿no? Que conociendo de mejor manera los hechos y las circunstancias, tiene un papel entonces para la defensa legal de un caso, pero también para la educación y la sensibilización precisamente de todas las personas que pueden estar involucradas en un caso de defensa legal. Pero otra función que nos parece también muy importante de los peritajes es la forma de reconocimiento y de validación social del sufrimiento de las víctimas y también de su lucha y de su papel activo para romper con la impunidad. Entonces, un poco más allá del uso del peritaje en su proceso, en un proceso penal, pues también los peritajes tienen una función social como forma de reconocimiento de las víctimas y como herramienta que abona a esa memoria histórica de las violaciones a los derechos humanos. Gracias. Muchas gracias, Cecil. Para los que recién se incorporaron a esta mesa, nomás les queremos aclarar que hubo un cambio en el programa. No es la presentación de la página web de Justicia y Género, sino más bien estamos abordando el caso emblemático de Irene Cruz Zúñiga. Cecil Lachenal, si bien presenta el uso del peritaje antropológico como parte de las buenas prácticas en casos de género y acceso a la justicia, ahora Itzel Silva va a enmarcar y situar el uso de esta herramienta auxiliar de justicia dentro del proceso judicial más amplio. Entonces les voy a presentar a Itzel. Ella es abogada con formación en el campo de los derechos humanos, incluyendo cursos impartidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Tiene 14 años de experiencia en el trabajo con víctimas, la documentación y la defensa integral a nivel nacional e internacional de casos de violaciones graves a derechos humanos que incluye desaparición forzada, tortura, masacres, detenciones arbitrarias y violaciones contra derechos de los pueblos indígenas, entre otras, incluyendo los derechos reproductivos de mujeres. Ella ha trabajado en organizaciones de la sociedad civil como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en Chiapas, en el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan en Guerrero y en el Fray Juan de Larios en Coahuila. Actualmente es coordinadora del área de estrategias jurídicas de Fundar. Bienvenida, Itzel. Tienes 20 minutos. Bueno, yo querría platicarles un poco más, como dice Mariana, acerca de la parte más jurídica del caso de Irene. Me gustaría retomar algunos de los hechos que ya comentó Cecil. Como ya ella comentó, Irene Cruz Zúñiga es una mujer indígena mixteca que vive en Oaxaca, en la Sierra de Oaxaca. Como comentó ya Cecil, en realidad lo que le ocurrió a Irene fue pues el ser víctima de una negligencia médica derivada de una cesárea mal practicada por el IMSS en Tlaxiaco, en Oaxaca.
Los hechos ocurrieron hace ya casi 15 años, en el año 2001, un 22 de junio del 2001. Irene acudió, tras haber acudido primero a instancias de salud locales de Oaxaca en su comunidad de Morelos, porque decir que Irene vive actualmente y ha vivido en el paraje de Barranca Fiera, así se llama, aunque es un lugar precioso, el nombre no le hace justicia, pero es un lugar muy lejano, perteneciente a la comunidad de Morelos, perteneciente a su vez al municipio de Santa Cruz y Tundugia. Tras haber acudido a los servicios de salud del estado de Oaxaca y no haber recibido la atención debida por la cuestión del parto, se traslada más bien por sus propios medios Irene al hospital del IMSS en Tlaxiaco, donde es atendida, pero en la realización de este parto de emergencia resulta que en una mala práctica médica por parte de la anestesióloga del IMSS, pues es que le ocurren estos daños con los que vive hasta ahora, que son, como ya comentó Cecil, son daños cerebrales irreversibles y en la movilidad también irreversible. Hasta la fecha, Irene está pues literalmente postrada en una cama en su comunidad, en su casa, y su familia, como ya también han insistido las compañeras, se ha dedicado estos casi 15 años a cuidarla pues muy puntualmente en todos los sentidos, pues para que ella pueda seguir estando dentro de lo que cabe con cierta calidad de vida, ¿no? Bueno, entonces, también comentar, como ya lo decía Cecilia, insistir en que a pesar de estar en una situación delicada de salud durante la realización de la cesárea, es decir, a raíz de esta mala práctica de negligencia, ya no vi la hora, perdón, tú me avisas porque si no me voy. Le implantan de manera forzada pues a Irene un DIU, ¿no? Y que es increíble porque cómo es posible, o sea, no alcanzamos a imaginar cómo es posible que al momento en que se está atendiendo una situación de gravedad, viene un paro respiratorio a Irene en ese momento, cómo tras eso, pues todavía le implantan un DIU, ¿no? O sea, es como algo que no alcanzamos ni siquiera a entender. La familia de Irene, tras estos hechos, Irene queda en esta situación. La familia de Irene, particularmente en aquel momento su esposo, decide presentar una denuncia penal en el Ministerio Público local, perteneciente a la Procuraduría de Oaxaca, y se abre una averiguación previa. Esta averiguación previa tardó alrededor de 10 años para haber sido consignada a un juez. Hubo la realización de algunas diligencias por parte del Ministerio Público local, pero en realidad fueron nulas. Habrá tomado las declaraciones del esposo, de la familia, habrá pedido algún tipo de informe médico, solicitó el expediente, pero no se hizo ninguna otra diligencia que llevara pues justo a identificar qué fue lo que ocurrió, ¿no? Para tratar de deslindar responsabilidades médicas. Fue, como les digo, casi tras 10 años que la Procuraduría local finalmente declinó competencia, es decir, trasladó la competencia a nivel federal, porque el IMSS es una instancia federal, y trasladó la competencia a la Procuraduría General de la República. Fue la Procuraduría General de la República, después de 10 años, quien ordenó la realización de ciertos dictámenes periciales. La Procuraduría local había realizado alguno, pero la PGR ordenó algunos otros, y fue mediante estos dictámenes periciales que se determinó la responsabilidad del IMSS, de la médica del IMSS, en cuanto a esto que les comentaba respecto a la situación de la anestesia. Finalmente, fue el año de 2012, como les digo, esto fue en el 2001. En el año de 2012, el Ministerio Público de la PGR decide consignar o enviar el expediente a un juez federal ejercitando acción penal, es decir, acusando a la médica para que se le iniciara un proceso penal, ¿no? Se le acusó a la doctora de lesiones culposas con agravante de responsabilidad profesional. El asunto fue atendido por el juez federal, quien dictó una orden de aprehensión en contra de la médica, y la orden fue ejecutada. En 2012 la médica fue detenida y se le dio inicio a un proceso legal propiamente. El juez consideró que había elementos para acreditar inicialmente tener por acreditar esa responsabilidad penal de la doctora,
y decidió dictar un auto de formal prisión, que significa justamente ese documento, tras haberle tomado la declaración, ese documento que la sujeta propiamente a un proceso judicial, de modo tal que concluya en una sentencia, ¿no? Entonces, el juez decide dictar un auto de formal prisión y, pues, en su derecho, la doctora apela, es decir, se inconforma contra ese auto de formal prisión, y es de este modo que el asunto de Irene llega a un tribunal federal, que es el primer tribunal unitario del estado de Oaxaca, a cargo todavía hasta la fecha del licenciado Rubén Paulo Ruiz Pérez. Y bueno, es así como da como inicio a esta cuestión de la reparación del daño en el caso de Irene. El magistrado del primer unitario es a quien le corresponde decidir acerca del auto de formal prisión, es decir, la revisión del auto de formal prisión. Así lo hace, y en esa revisión se da cuenta que el delito por el que acusan a la doctora ha prescrito, ¿no? Es decir, por el transcurso del tiempo ya no puede ser perseguida, ni acusada, ni procesada por ese delito. Entonces, pues, como correspondía, el magistrado decide resolver ese, le llaman el toca penal, esa segunda instancia, decide resolverla y determinar la libertad de la doctora, y así lo hace, ¿no? La doctora ya no puede ser sujeta a proceso y no, bueno, ese asunto en cuanto a lo penal queda en impunidad, ¿no? Sin embargo, el juez, bueno, esto fue también en 2012. Sin embargo, el magistrado, el licenciado Rubén Paulo, no se queda, no le basta eso, ¿no? Sino que dice, bueno, sí, aquí hay una prescripción penal, ya de entrada hay una responsabilidad por el transcurso del tiempo y la dilación y la denegación de justicia prácticamente a Irene en cuanto a lo que le ocurrió, pero dice, no se puede negar que hay una violación a derechos humanos o varias violaciones a derechos humanos. Y entonces el magistrado decide emitir un acuerdo el 11 de diciembre del año 2013, un acuerdo en el que señala justamente que a pesar de la prescripción del delito por el que acusaron a la médica, a pesar de que ya no se puede hacer nada respecto a eso, eso no significa que Irene y su familia, Irene, su hijo y su familia sean víctimas, que esa calidad de víctimas les debe ser reconocida y que en esa lógica tienen derecho a la reparación del daño, ¿no? A mí me gusta, bueno, he podido compartir este caso en algunos otros espacios y la verdad es que me gusta muchísimo resaltar y pues sí, presumir al magistrado, lo que hizo el magistrado, porque yo tengo 14 años trabajando con casos de violaciones graves en diversos lugares del país y la verdad es que yo jamás había visto nada que se le parezca a lo que el magistrado decidió hacer, ¿no? De hecho, hay un montón de casos de violaciones graves, emblemáticas para el país, que se han quedado no solo en total impunidad, sino, bueno, sin siquiera reconocimiento de la calidad de víctimas, pues justo de las víctimas, ¿no? Entonces, bueno, el magistrado, les digo, decide hacer esto a pesar de que, pues no tiene, pues ese, por decirlo de algún modo, asidero penal que le permita, mediante una resolución como una sentencia, decir que hubo responsabilidad penal y que, por tanto, corresponde la reparación. Como les digo, emite este documento, es un acuerdo, bueno, para quienes no son aquí abogadas, abogados, normalmente en los expedientes, en cualquier expediente judicial, los jueces emiten documentos donde deciden cosas, ¿no? Si uno presenta un escrito pidiendo copias, dicta un acuerdo donde dice si se autorizan o no las copias, por ejemplo, ¿no? En esa lógica fue que en un acuerdo así, una cuestión como más de trámite, el magistrado decide hacer esta declaración de reconocimiento de víctimas de Irene, de su hijo como víctimas directas y del resto de la familia, es decir, el papá de Irene, la mamá de Irene, el hermano, 2 hermanos de Irene y de Enimia, la hermana de Irene, como víctimas indirectas. Bueno, de hecho este es el acuerdo maravilloso de este maravilloso magistrado y bueno, como ya Cecil decía, en este acuerdo el magistrado retoma el peritaje antropológico que Fundar realiza. Fundar, de hecho, entra al caso porque es el magistrado quien le pide a Fundar, quien requiere a Fundar la realización de este peritaje antropológico. Y al final, bueno, en el acuerdo prácticamente retoma pues todo lo que Fundar, todo este análisis que Cecil nos compartió,
todo este análisis de las afectaciones de daño a Irene, de las afectaciones de daño a la familia, de las afectaciones comunitarias, de la discriminación, ¿no?, hacia Irene. Todo esto que Cecil nos compartió, el magistrado lo retoma en su acuerdo, ¿no? Me gustaría resaltar entre las cosas que justo resalta el magistrado en su documento, y en virtud pues del tema que se ha tratado esta semana acá, el magistrado destaca justo las dificultades que Irene tuvo al ser mujer, al ser indígena y al estar en estas condiciones de pobreza en las que ha vivido, esa dificultad que tiene ella y tienen todas las mujeres indígenas como ella y en esas condiciones de acceder a los servicios de salud, ¿no? Particularmente los servicios de salud, de atención ginecológica y obstétrica. Y señala que además la implantación del DIU en el cuerpo de Irene constituyó un acto de discriminación claro, pero además un acto de violencia, ¿no? Así lo señala el magistrado en su acuerdo, lo cual además nos parece importante porque, bueno, justo detenerse con esta precisión el magistrado para retomar esta parte, pues nos parece que tampoco es una cosa común, ¿no? Bueno, hace mucho énfasis en esto que les comentaba de reconocer el carácter de víctima a Irene y a su hijo como víctimas directas y al resto de la familia como víctimas indirectas. Y señala también que en el caso fue cometida, además de ser cometidas violaciones a derechos humanos con esas palabras, que fue cometida violencia obstétrica en contra de Irene, ¿no? Y, bueno, habla de derechos sexuales y reproductivos, es decir, es muy interesante el acuerdo del magistrado porque, como les digo, retoma temas que ordinariamente pues, no son retomados por el Poder Judicial en este país, ¿no? Y, bueno, a raíz de esta puntualización de violaciones, también en materia de derechos reproductivos, el magistrado decide que corresponde la reparación integral del daño, la reparación en sentido amplio. De hecho, en la redacción que él hace en su documento señala que justo la reparación no puede restringirse a la parte pues, tradicional, por decirlo de algún modo, a la parte tradicional de las indemnizaciones, a la parte económica, sino que corresponde justamente, y como ya lo planteaba Cecil, porque lo retomó también del peritaje que Fundar planteó, que corresponde la toma de otras medidas. Y entonces el magistrado requiere… ¿Sí? Okay. Entonces, el magistrado requiere a varias instancias, tanto de nivel federal como de nivel del Estado de Oaxaca, que tomen las medidas necesarias para cumplir con esta reparación integral del daño, ¿no? En su documento, el magistrado pues habla, bueno, ciertamente de la parte de la compensación económica, ¿no? O sea, ciertamente señala que tiene que haber una compensación económica a Irene, a su hijo Epafrodito y al resto de la familia conforme a la gravedad de los daños que se causaron. Y señala que tienen que tomarse otras medidas como, por ejemplo, medidas de rehabilitación. El magistrado señala que tendría que tener atención médica vitalicia el hijo de Irene, el resto de la familia también. Señala que, por ejemplo, Epafrodito, en cuanto a medidas de satisfacción al hijo de Irene, tendría que proporcionársele una beca educativa de modo tal que él tenga garantizada la parte formativa educativa en lo que quede de su vida, pues justo formativa, ¿no? Escolar. Y hace también puntualización de algunos otros aspectos que me parecen interesantes y que tienen que ver con la consideración de cierta flexibilidad para la toma de ciertas medidas. Aunque la implementación de programas de gobierno no es propiamente un tema de reparación del daño, y creo que eso todo el mundo tenemos que tenerlo bien claro, ¿no? O sea, la aplicación del programa Oportunidades, no sé, de ciertos programas de gobierno, Procampo, qué sé yo, aunque ha habido casos en los que el Estado ha querido meterlas como una medida de reparación, no son una medida de reparación, eso es una medida que ordinariamente es… a la que gente de manera ordinaria, sin ser víctima de derechos humanos, tiene acceso. Pero el magistrado señala que, por ejemplo, en el caso del programa Oportunidades, el Estado tendría que tener, para el caso particular de Irene, cierta flexibilidad,
porque como toda la familia se ha abocado al cuidado estricto, casi religioso de Irene, lo cual le implica invertir prácticamente todo su tiempo en esa atención, el magistrado señala que las condiciones impuestas por el programa de oportunidades, como el tener que estar yendo a reuniones, a citas, ¿no? Como estas medidas que la gente ordinariamente tiene que cumplir, tendrían que ser flexibles en el caso de Irene, de modo tal que puedan recibir el programa sin tener que estar cumpliendo con todas esas citas, pues debido al tiempo que tienen que invertir en el cuidado de Irene, ¿no? Y bueno, finalmente el magistrado habla, como ya también Ceci lo decía, de garantías o medidas de no repetición y retoma lo que Fundar señala en su peritaje antropológico. Y que tiene que ver, por ejemplo, con la implementación de servicios interculturales para la atención de mujeres, la atención de emergencias ginecobstétricas en los servicios de salud, no solo de Oaxaca, sino también federales, en particular del IMSS, ¿no? El magistrado retoma el hecho de que los centros de salud, las clínicas, los hospitales tendrían que estar debidamente equipados para tratar a las mujeres en estos temas, en estas situaciones, ¿no? Y que por supuesto tendría que estar perfectamente equipados para atender emergencias obstétricas, que es además una situación que hasta la fecha, bueno, nadie está ajeno, que se sigue viviendo, no hay equipo necesario ni personal necesario en un montón de lugares del país. Bueno, el magistrado habla, por ejemplo, de la tipificación de la esterilización forzada como una medida necesaria también para prevenir situaciones como la de Irene. Y de hecho se señala que debiera haber un agravante en este delito de esterilización forzada si se trata de personas indígenas. Y bueno, esto como en general, ¿no? Habla el magistrado, por supuesto, de la falta de acceso a la justicia que hubo por parte del gobierno de Oaxaca en cuanto a la no investigación del caso, lo que provocó absoluta impunidad. Y pues, como les digo, requiere a muchas autoridades, incluyendo el IMSS a nivel federal, a la CNDH y al gobierno local, al gobierno de Oaxaca, a diversas instancias del gobierno de Oaxaca, para que implementen las medidas necesarias que den cumplimiento a esto que él está señalando en su acuerdo. Hasta la fecha, bueno, a la fecha más bien, nos encontramos justo en el cumplimiento de este acuerdo y en el cumplimiento de una recomendación que la CNDH emitió en septiembre pasado a raíz del caso de Irene, en donde también habla de violencia institucional, de violencia obstétrica, de la implantación que hicieron a Irene del DIU y de las medidas de reparación de daño y de no repetición que diversas autoridades tendrían que estar cumpliendo en este caso. Afortunadamente, pues en este caso, derivado pues del trabajo que Fundar ha hecho estos 2 años, casi 3 años, y también del acompañamiento que otras organizaciones y de la solidaridad de gente que ha firmado, por ejemplo, acciones urgentes que se emitieron junto con Amnistía Internacional en agosto pasado. Pues mucha gente se solidarizó y firmó acciones urgentes para requerir la reparación del daño y afortunadamente ha habido una respuesta positiva de parte particularmente del IMSS, ¿no? Y bueno, estamos también en diálogo con el gobierno de Oaxaca. Pero bueno, la pregunta es un poco cuántos casos como estos pues se quedaron ahí. Insisto, resaltar que el trabajo que hizo el magistrado es en verdad extraordinario, a mí me parece en verdad extraordinario y la verdad es que no me canso de reconocerlo cuando tengo oportunidad, porque se tomó verdaderamente su papel como parte del Poder Judicial de una instancia protectora de los derechos humanos de las víctimas, ¿no? Cosa que no es usual tampoco en el Poder Judicial ni local, en los estados, ni federal, ¿no? Así que bueno, este es un caso afortunado, a pesar del transcurso de los años, realmente es un caso afortunado, pero hay un montón de casos que no han corrido la misma suerte y que a pesar de que han llegado quizá a instancias, bueno, qué decir las instancias ministeriales, en donde casi todo se atora ahí, pero que han llegado también a instancias judiciales y que tampoco han pues visto alguna luz, ¿no? Entonces, pues yo recuperaría o haría mucho énfasis en esta parte y diría que en esta negrura que llega a ver, o que por lo menos yo así veo en el sistema judicial mexicano, llega a haber luces, ¿no? Y creo que es importante
recuperarlas y resaltarlas. Gracias. Gracias, Itzel. Tenemos un poco más de media hora para preguntas, debate, reflexiones, etcétera. Aquí tenemos 2, en lo que los demás van pensando en sus preguntas o comentarios. Quisiera resaltar 4 puntos que me parecen muy sugerentes y que abonan a lo que se ha estado discutiendo esta semana. El primero tiene que ver con el uso de peritajes antropológicos con una perspectiva de género, ¿no? Si bien solemos pensar en el uso de peritajes antropológicos para casos de pueblos indígenas, y pensando que en el caso mexicano durante los últimos años que se ha utilizado esta herramienta se ha concentrado sobre todo en el ámbito penal, lo que resalta Cecil abre el panorama y demuestra que hay una ampliación del uso de esta herramienta auxiliar de justicia para casos donde en el centro de la atención es temas de género, ¿no? Entonces se me hace que aquí hay un campo incipiente que nos permite ir pensando en el uso de esta herramienta para casos parecidos al de Irene, y se me hace que ahí hay un punto central de reflexión y de debate. El segundo punto tiene que ver con el uso del peritaje y cómo incorpora una perspectiva de género desde un eje interseccional, ¿no? Que no se trata solamente de pensar en la condición de mujer de Irene Cruz Zúñiga, sino más bien su condición como mixteca, ¿no? Como nazabi, y también su condición de vida, que es una condición de exclusión social y de extrema pobreza. Entonces, cómo eso se cruza en el caso, tanto en lo que hizo la mala práctica de salud durante el parto y también todo el proceso posterior. Entonces ahí creo que también hay desde una perspectiva de género cómo se puede ir trabajando estas herramientas desde esta perspectiva interseccional. El tercer punto tiene que ver con el papel de este magistrado maravilloso y creo que ahí hay una serie de preguntas de cómo se sensibilizan a los operadores de justicia, qué podemos extraer de esta respuesta del magistrado para ir ubicando cómo se puedan acercar a los operadores de justicia en casos parecidos para llegar a tipos de reflexiones como las que estuvo exponiendo Itzel. Y el cuarto tiene que ver con el tema de reparación de daño en sí, ¿no? Se me hace que aquí lo que resalta Cecil es fundamental, cómo en ciertos casos la reparación individual del daño no es suficiente, porque no refleja ni la situación de cuáles fueron los derechos violados, ni refleja la condición de vida, en este caso una perspectiva intercultural, cómo se requiere una mirada que entrecruza reparaciones individuales como colectivas. Y en ese sentido quiero resaltar que en estos últimos años ha habido una serie de precedentes sobre casos de mujeres que están viendo esta relación entre la reparación individual y colectiva. Entonces quiero recordarles el caso de Inés Fernández, que es un caso de una mujer indígena Mepá, que fue violada por el ejército en el 2002. Es un caso que llega hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ella, a través también del peritaje cultural que se hizo para el caso, resalta que si bien el acto, el daño fue hacia su cuerpo como individuo, como mujer, un acto de violencia, de violación sexual, la reparación no se puede reducir a su cuerpo y a su persona, a su vida, sino más bien ella entendía la reparación también para su comunidad, para las mujeres de su comunidad. Entonces, la sentencia de la Corte Interamericana resalta la necesidad dentro de las medidas de reparación de elementos como, por ejemplo, una clínica comunitaria de salud para mujeres indígenas en la región, ¿no? Entonces, el primer caso que ubica que un acto contra un individuo requiere medidas colectivas. Entonces, en este caso también Irene, aunque ella y su hijo son víctimas directas, las medidas de reparación tienen que contemplar la familia en su conjunto y también las condiciones de mujeres indígenas que están expuestas y vulnerables a estas situaciones con el sistema de salud pública. Entonces son 4 ejes que quiero poner aquí para
en lo que van pensando en sus preguntas. Voy a leer estas dos y me voy a tener que disculpar que me tengo que ir temprano, entonces voy a leer estas y después me retiro y dejo la moderación en manos de las ponentes. Entonces, la primera pregunta es para Itzel. ¿Cuál es el fundamento legal del acuerdo de reconocimiento de víctimas? Te leo las dos. Y la segunda, que también es para Itzel, es si la reparación del daño es una pena y la pena es consecuencia de la culpabilidad del sentenciado, ¿cuál es el fundamento y la motivación de la reparación del daño en el caso que analiza? Sí, el magistrado utiliza justamente, bueno, a nivel constitucional, el artículo primero, ¿no? Que establece la obligación de todas las autoridades de respetar, promover, proteger, garantizar los derechos humanos, y creo que eso es pero muchísimo más que suficiente, ¿no? Y utiliza, por supuesto, tratados internacionales, referencias internacionales en cuanto a sentencias en el sistema interamericano, particularmente, pues ese es el fundamento, ¿no? Y a mí, la verdad es que me parece, en verdad por eso me parece extraordinario, porque en la práctica que yo tengo, las autoridades ministeriales y judiciales, todas las autoridades son como tan encasilladas, ¿no? O sea, de modo tal que si no hay una ley que le diga, el artículo tal dice que puedes emitir un acuerdo en que se puedas decidir que es víctima y que puedes dictar la reparación, no se atreven a hacerlo, ¿no? O sea, quizá, digo, no quiero decir que son todas las autoridades, pero lo que yo he visto es que en su mayoría es así. Y quizá haya quien quiera atreverse a hacerlo, pero justo no da ese paso, quizá por temor a que no cuenta con un artículo así como de específico que se los marque de ese modo, ¿no? Pero tienen este marco general que ya de por sí lo había. O sea, yo lo que siempre digo es, bueno, sí está la reforma constitucional de 2011 en el artículo primero, que habla justo de esta, que plasma más bien, o sea, que reconoce o que justo escribe en el texto constitucional las obligaciones de los estados respecto de los derechos humanos, pero que existía desde antes, ¿no? O sea, para México, desde antes, con la firma y ratificación de un montón de tratados en materia de derechos humanos, esas obligaciones estaban. O sea, no es una cosa que se dé a raíz del 2011, ¿no? Sino lo que hace, me parece, la reforma constitucional es reforzar y quizá darle un asidero un poco más doméstico, por decirlo de algún modo, en el texto constitucional a las autoridades para, pues justo cumplir con esa obligación de respeto, esa obligación de garantía, esa obligación de protección de los derechos humanos de todas las personas en este país, ¿no? Entonces, bueno, ese fue su fundamento, por eso digo que se lo tomó realmente, afortunadamente, muy en serio. Preguntaban que si la reparación del daño es una pena. Bueno, a nivel penal interno, o sea, en legislación interna sí está marcado como una pena, pero si se ve desde la perspectiva de derechos humanos y lo que hay a nivel internacional y en la propia Constitución, ¿no? Con esta reforma que les digo, es un derecho. O sea, la reparación del daño es un derecho de las víctimas, ¿no? Y en esa lógica, pues debe ser entendido, y en esa lógica lo plasma aquí el magistrado. Bueno, ¿contesté las dos primeras? Sí. Sí, nada más era para ubicar estas dos, se había contestado. Preguntan aquí, ¿se le impuso una pena de reparación del daño sin juicio y sin condena? Sí, o sea, si la pregunta es como en lo estricto jurídico, sí, no hubo una sentencia, hubo una resolución en un toca penal en una segunda instancia que determinó que debido al transcurso de los años, 10 años, había prescrito el delito de lesiones culposas con la agravante de responsabilidad profesional, y eso fue dictado mediante resolución del toca penal por el magistrado, y fue aparte, como les comentaba, que se emite este acuerdo judicial, ¿no? El 11 de diciembre del 2013. Es decir, o sea, volver a insistir en lo extraordinario de este asunto, en lo extraordinario del trabajo del magistrado, que a pesar de que no está a lo mejor en la ley
penal, en el Código de Procedimientos Penales federal, o en algún otro instrumento de este tipo, que no, aunque no haya algo que diga, bueno, si en un acuerdo tú puedes decir, no, o sea, aunque eso no exista así, el magistrado realmente asumió lo que le tocaba, que era el deber del Poder Judicial de proteger y de garantizar los derechos de las víctimas, ¿no? Dices, no está de acuerdo. Ya, bueno, pues así fue, la verdad es que afortunadamente así fue, y por eso, como les decía, a mí me encanta presumirlo porque me parece que es un ejemplo de lo que debiera hacerse por parte del Poder Judicial Federal en este país. Dice, ¿se ha dado seguimiento a las medidas de reparación para que se cumplan? ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido la resolución del magistrado en el sistema judicial de Oaxaca? Sí, se ha dado seguimiento, como les compartíamos. Tenemos afortunadamente la resolución o el acuerdo del magistrado y tenemos la recomendación de la CNDH de septiembre del año pasado. Y sí, estamos, como les decía, este es un caso, la verdad, afortunado a pesar del transcurso del tiempo, porque si no hubiera llegado con este magistrado se habría quedado ahí como un caso más de impunidad, ¿no? Así que tenemos estos dos y estamos hasta la fecha en mesas de trabajo con el IMSS, también pensando en las garantías, sobre todo pensando en las garantías de no repetición, de modo tal que se busque que el caso, pues sí, tenga su resolución, pero que además se garantice que casos como el de Irene no van a volver a ocurrir, ¿no? El impacto que ha tenido la resolución en el sistema judicial de Oaxaca, pues en el sistema judicial local, como es un juez federal, es un magistrado federal, yo lo que sé es que el magistrado lo ha compartido porque, bueno, seguimos en contacto con él. Yo entiendo que él ha compartido la experiencia de este acuerdo pues con sus colegas, en foros, en eventos organizados por el Poder Judicial Federal, ¿no? Entonces, yo quiero pensar que ha generado reflexión en los servidores públicos, en los funcionarios del Poder Judicial en este país, pues justo para quizá generar este debate, ¿no? De si se está de acuerdo o no se está de acuerdo en que lo que hizo el magistrado corresponde o no, ¿no? Nosotras en Fundarlo defenderemos hasta el cansancio, hasta donde tenga que ser defendido. ¿Quieres que sabrán, gracias. ¿Sabrán en dónde está ese magistrado ahora? Sí dice esto, ¿va? El licenciado, sí es eso, ha tenido algún reconocimiento. El licenciado Rubén Pablo sigue siendo el magistrado del primer tribunal unitario. De hecho, él sigue estando a cargo del caso Irene, ¿no? Él sigue buscando el cumplimiento del acuerdo, pues él está al tanto de cómo está el caso, él sigue afortunadamente en el primer tribunal unitario. ¿Ha tenido algún reconocimiento? Pues espero que esto sea un reconocimiento y los espacios donde podamos colocarlo, esperamos que sea un reconocimiento para él, porque sí, o sea, vuelvo a insistir, y perdón que vuelva a insistir, pero me parece en la experiencia de 14 años que he tenido en casos de violaciones graves, incluyendo, por ejemplo, la masacre de Acteal, que se quedó en impunidad total, dejen ya ustedes en un tema de reparación donde puedo decir que, por ejemplo, en Acteal las sentencias de primera instancia determinaron como reparación de daño solamente la parte de indemnización y de gastos funerarios. Los gastos funerarios fueron indicados por una cantidad por cada uno de los 45 personas ejecutadas de 1,300 pesos y como tema de indemnización de 16,000 pesos por cada persona ejecutada, ¿no? Eso cuando hubo sentencias, no se diga que la Corte liberó a los presos paramilitares, ¿no? Entonces sí, o sea, lo que yo he visto en el Poder Judicial es ningún compromiso con los derechos humanos y con el Poder Ejecutivo también en cuanto a las autoridades ministeriales. Entonces, sí quiero hacer énfasis en este reconocimiento a este magistrado en este tribunal y a su equipo también, ¿no? Porque la realidad que también hemos visto es que su secretario de acuerdos, el licenciado Elías Aquino, su equipo en general está comprometido con temas de derechos humanos. Entonces, bueno, pues eso. Gracias.
Yo aquí tengo dos preguntas. Una, ¿cuál ha sido el mayor reto al que Fundar se ha enfrentado para los peritajes antropológicos? Pues yo creo que el principal, el mayor reto es darlos a conocer para que los operadores de justicia los vean como una herramienta útil, verdaderamente útil, para obtener más información y entonces poder hacer las interpretaciones que a ellos como operadores de la justicia les corresponde, ¿no? Entonces también por eso pues siempre estamos como tratando de aprovechar los foros que se puedan como para meter, ¿no? e insistir en el tema. Entonces aquí en realidad es una cuestión de la sensibilización de los operadores jurídicos, de su sensibilización no solamente a la perspectiva de género y al tema de las desigualdades de género, sino también a esa visión justamente, ¿no? Desde la interseccionalidad de las otras formas de discriminación que se pueden cruzar de manera como muy brutal. Eso sería el mayor reto. Luego hay otra pregunta sobre la metodología. ¿Qué metodología se utiliza en el peritaje antropológico? ¿Cómo se da en la práctica la participación de las víctimas y cuál es el papel de lo jurídico en el peritaje? Bueno, la metodología básica del peritaje antropológico es la observación etnográfica, ¿no? Entonces, es entrevistas con las víctimas, entonces ya estamos garantizando de alguna manera la participación de las víctimas, porque pues, lo que se hace es ir al lugar donde viven, ahí en este caso fue ir a Barranca Fiera, varias veces, y platicar con la familia de Irene, con Epafrodito, con su mamá, con su papá, con Carlos, su hermano mayor, con Emilia, su hermana, con Bartolo, su otro hermano, y tratar como de ir estableciendo, ¿no? Pues tenemos, o sea, las preguntas también que hace el magistrado son una guía, no nos restringen tampoco, pero aquí los objetivos eran bastante claros, ¿no? Establecer los daños, porque hay que tomar en cuenta que cuando el caso le llega al magistrado y que él solicita el peritaje, es porque han transcurrido más de 10 años desde que sucedieron los hechos a Irene y no se sabe nada de en qué situación está Irene, porque la investigación penal pues no se ha desarrollado de manera satisfactoria. Entonces hay muy poca información y lo que necesita ahí el magistrado es saber en qué condición se encuentra Irene y en qué condición se encuentra entonces su familia, ¿no? Entonces aquí hay dos, establecer así los daños y también ir pensando en recomendaciones para las medidas de reparación. ¿Qué haría sentido para reparar adecuadamente daños sufridos por esta violación a los derechos de Irene? Y el papel de lo jurídico en el peritaje, bueno, nosotras lo que pensamos es que lo ideal es lo que llamamos defensa integral, ¿no? Entonces es donde hay una coordinación entre la defensa legal, donde puede haber también acompañamiento psicosocial a las víctimas y donde
o sea, cualquier persona que pudiera intervenir para aportar elementos al caso, todo esto estaría en coordinación. Entonces aquí no hay realmente una intervención de lo jurídico, pero sí nos ayuda a dirigir también los objetivos del peritaje, ¿no? Aquí, pues el peritaje responde a dos preguntas jurídicas, ¿no? ¿Cuáles son los daños y cuáles podrían ser las medidas de reparación? ¿Tú tienes otra? Sí, acá hay otra. Dice, en tu experiencia de litigio en violaciones graves a derechos humanos, ¿consideras que hace falta el desarrollo teórico sobre el principio pro persona? Sí, sí. De hecho, bueno, aquí en el acuerdo, ahorita lo estaba buscando pero no lo encuentro, el magistrado retoma y argumenta también utilizando el principio pro persona para la construcción del documento. Bueno, hace rato olvidé comentarles que, bueno, la base es el primero constitucional, el fundamento. Utiliza, como les decía, tratados internacionales, particularmente la Convención Americana, y usa la Ley General de Víctimas también, ¿no? Justo al hablar de la compensación subsidiaria. Sí, hace falta un montón. En realidad, me parece que, bueno, a mí me pasó muchísimo, creo que sí ha habido un cambio en los años más recientes, pero a mí me pasó, bueno, a mí, a la gente, los compañeros con los que yo he trabajado en los centros de derechos humanos en los que yo he estado, que era súper común ir con el MP o con el juez y hablarle, oiga, pero es que la convención dice que tal. ¿Qué? ¿Eso qué? Eso no es ley aquí, eso es allá en lo internacional, eso no aplica aquí, ¿no? O sea, a mí hábleme de lo que aplica aquí en México, eso no es ley mexicana. Creo que en ese sentido sí ha habido cambios, ¿no? Me parece que por lo menos ya puede dialogar un poco más respecto a contenido de tratados y criterios internacionales con las autoridades. Pero sí me parece que está como en camino, ¿no? Me parece que sigue habiendo mucha resistencia de parte de muchas autoridades a pues aceptar, ¿no? Lo que ya es que el contenido de las normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales, en todos los instrumentos internacionales, son aplicables porque México los ha firmado y los ha ratificado, ¿no? Los criterios los criterios de la Corte Interamericana, por ejemplo, también son obligatorios. Entonces, creo que sigue habiendo mucha resistencia a eso, ¿no? Sin embargo, bueno, igual sigue habiendo algunas luces. Bueno, está este caso Irene, tenemos otro por ahí del que no puedo contar ahora porque sería mucho más, pero hay algunas luces en donde los jueces están pues un poco más abiertos, ¿no? O sea, parece que va como en camino. Yo creo que no va a ser fácil, yo creo que le cuelga muchísimo tiempo más para quitar esta resistencia de las autoridades, ¿no? A asumir y a aplicar lo que ya de por sí es y a lo que están obligados. Entonces, bueno, pues eso. ¿Hay otra? Y el concepto de reparación del daño colectivo, fuera de las lógicas mercantiles, sin un valor en dinero más simbólico y comunitario, ¿qué propones? Bueno, si tú quieres decir algo, bueno, de hecho el magistrado lo retoma y también Fundar lo había planteado en el peritaje, como la situación de carencia estructural en materia de salud en equipo en los centros de salud, pues estaba mal, pues propone, como eso generó desconfianza en el resto de las mujeres que acuden normalmente a atenderse, pues una cosa es evidentemente esta parte más estructural. Nosotras le planteamos tanto al gobierno de Oaxaca como al gobierno federal el considerar un reconocimiento público de responsabilidad, ¿no? Para las víctimas, pero también para la comunidad. Eso está pendiente, ¿no? Como eso pues no está propiamente especificado en estos dos documentos, pues puede ser que lo retomen, puede ser que no, esperamos que sí, pero bueno, la propuesta está, ¿no? Porque ejemplos de estos ha habido mucho en casos resueltos, ¿no? Sí, sí, a nivel simbólico todavía está como este acto, ¿no? De reparación que se podría hacer, pues está pendiente. Y en esta, o sea, digamos que la reparación a nivel colectivo es lo que visualizamos desde las medidas de no repetición, ¿no? Las que podrían tener
un efecto estructural, un efecto más allá del propio caso de Irene, y entonces tiene que ver con pues, ¿no? Las mesas de trabajo y los diálogos que a la fecha tenemos con las instancias, con el IMSS por una parte y con el gobierno de Oaxaca para todo lo que tendría que ver, ¿no? Por su responsabilidad como Secretaría de Salud. Entonces el peritaje ha hecho como propuestas sobre, sí, por ejemplo, que el centro de salud que está en Morelos ahora esté equipado para la atención de emergencias obstétricas, ¿no? Pero aquí pues entramos en cuestiones complejas de la política pública de salud y de atención a la salud reproductiva de las mujeres, ¿no? Donde hay como que ir desentrañando las competencias de las distintas instituciones para ver, ¿no? También en función de los programas o de las acciones que ya están teniendo, ¿no? Entonces hay como, lo hemos formulado por el momento como una atención intercultural para esta zona, ¿no? Entonces sobre esto pues estamos tratando con las distintas instancias del Estado mexicano para ver cómo logramos avanzar esto. Pues son todas. Pues gracias. Muchas gracias. ¿Se oye? Pues agradecer una vez más a Fundar por el apoyo que nos dieron. Gracias a ellas pudimos recibir apoyos de otros grupos, por su presencia aquí, el trabajo que están haciendo. Es impresionante lo que podemos encontrarnos en este tipo de casos y es, como dice Itzel, es una lucecita entre tanta oscuridad. Agradecerles entonces a Cecil, a Mónica e Itzel, especialmente también a Aide Pérez Garrido y a Claudia de Anda por la posibilidad de esta mesa. Y pues como ya lo dijimos al principio, esta sigue siendo su casa. Cuando quieran venirnos a contar los avances o el otro caso que está en proceso, será un placer tenerlas por aquí. Muchísimas gracias. Ahora sigue, bueno sí, aplauso para ellas, ¿verdad?